Señor, por este tiempo que nos permite compartir la palabra de Él, el alimento espiritual, el pan espiritual en su mesa. Porque cuando el Señor se sentaba con sus discípulos, aunque no había una mesa visible, presente, era como si estuviesen en derredor de Él, como en una mesa para escucharlo. Él habla de la mesa del Señor en el capítulo 15 de Mateo, cuando aquella señora que era cananea y que gritaba detrás del Señor, Sirofenicia, gritaba detrás del Señor pidiéndole que orara por su hija. Y el Señor hace una mención ahí breve de la mesa y dice: no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos para echárselo a los perrillos. Aunque eso tiene un significado espiritual, solamente me voy a limitar a citar tomando el pan de la mesa del Señor. El privilegio que Dios nos concede cuando espiritualmente nosotros todos podemos sentarnos a la mesa del Señor, a comer del pan espiritual que es su palabra, porque Él mismo dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que comer la palabra es comer el pan. Yo entiendo, ya por todos los años que el Señor me ha permitido vivir y predicar su palabra y ministrar su palabra en diferentes países, para multitudes, para una persona, para grupos de personas, para líderes. Y algo que he visto y que me ha llamado mucho la atención y me ha inquietado es el hambre espiritual que hay dentro del pueblo del Señor. Y como dice la misma palabra de Dios, que el pueblo perece por falta de entendimiento, porque no hay quien le dé ese pan espiritual. Si analizamos espiritualmente desde los tiempos que Israel sale de Egipto, una de las cosas que Dios tuvo pendiente fue el pan. Y ese pan, aunque era un pan físico que llenaba su vientre, era el pan de Dios, que no tan solo llenaba el vientre de ellos, sino que le mantenía en comunión con Dios, ese pan que bajaba del cielo. Eso le garantizaba a ellos una provisión divina. Entonces, cuando nosotros somos partícipes del pan de Dios, tenemos una provisión divina, que ese maná era un misterio. El maná era un misterio. Porque algo que caía del cielo, la gente no puede tener una explicación natural sobre cómo caía ese pan del cielo todos los días, a la misma hora. Y que el viernes caía en abundancia para que cogieran doble, porque el sábado no caía. El sábado no caía. Eso proféticamente tiene también su enseñanza. Pero cuando hablamos de misterio, es bueno que recordemos que misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado y que el hombre natural no lo entiende, no entiende los misterios, porque siempre trata de buscar una explicación de la cosa, pero en los misterios nadie tiene explicación. Y vamos a ver aquí una cita bíblica que tiene la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, verso 27, cuando el rey Nabucodonosor, dice la Escritura, tuvo un sueño que atormentó su mente, turbó su mente, y se despertó con una angustia desesperante, porque aunque el sueño le angustió y le preocupó, lo que más le preocupó a él fue que se le olvidó el sueño. Entonces mandó a buscar a todos sus sabios, los entendidos, los cardeos, los adivinos, los profetas que ellos tenían, los sortílegos, o sea, una gran cantidad de adivinos y personas que practicaban diferentes artes
espirituales, menos el arte de Dios, menos el don de Dios. Entonces, el rey quería que ellos le dijeran cuál había sido el sueño que él tenía, que él había tenido y se le había olvidado. Y que le dieran la interpretación también, pero ellos le dijeron, lo que el rey pide es imposible que nosotros lo respondamos. Solamente los dioses que no están en la tierra lo pueden responder. Entonces comenzó a correr todo el palacio del rey Nabucodonosor en Babilonia el rumor de que el rey llamó a todos los sabios y los entendidos en misterios. Pero el misterio del sueño le fue ocultado a los que eran entendidos en misterio, en los misterios que ellos podían entender, porque los misterios de Dios solo lo entiende el Señor. Y eso lo vemos nosotros más para adelante en el libro de Daniel, en el capítulo 6, cuando aparece de repente una mano, los dedos de una mano, escribiendo en una pared al hijo de Nabucodonosor. Y él llama a los sabios, los entendidos, para que le lean qué fue lo que fue escrito ahí, porque nadie lo entendía. Entonces, cuando llaman los sabios y los entendidos, ellos se declaran que no pueden. ¿Por qué? Porque los misterios de Dios solo lo conocen aquellos a los que Dios se lo quiere revelar. O sea que no todo el mundo tiene el privilegio de conocer los misterios de Dios. Los misterios de Dios son para Él y para su pueblo. O sea que nosotros como pueblo de Dios tenemos la bendición de conocer los misterios del reino de Dios. Como Cristo le dijo a los discípulos, a vosotros les he dado a entender, conocer los misterios del reino de Dios. ¡Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor a nosotros! Que podamos conocer los misterios del reino de Dios. Conocer las cosas grandes y ocultas de Dios. Porque esos son los tesoros de Dios para nosotros, que el mundo no lo puede entender. Y si Dios se lo revelara, no lo puede entender. Eso es como echarle perlas a los cerdos, porque ellos no van a poder apreciar eso, esas riquezas, ese tesoro de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Nabucodonosor? Cuando él mira la impotencia de los sabios que él tenía, los entendidos, él le dice que si ellos no le dicen el sueño y su interpretación, lo va a matar a todos. Va a mandar a que mueran todos, porque de nada servían si ellos no podían decir algo que el rey no entendía y que el rey se le había olvidado. Entonces, cuando ellos se declaran impotentes y sale el murmullo por el palacio del rey, llegan hasta donde Daniel y los tres jóvenes hebreos, que eran levitas los cuatro, eran levitas. Fueron llevados cautivos desde Jerusalén, porque los levitas eran seleccionados en el templo a la edad de 25 años. De ahí en adelante, y trabajaban 25 años hasta los 50, de ahí los retiraban. Entonces, cuando llega el mensaje a los oídos de ellos llaman al capitán, que era el encargado de la comida del rey, el que llevaba la comida al rey, o sea, de todo lo que se movía en el palacio. Y le dicen que no iban a comer la comida que el rey le daba a ellos, porque esa comida primero era dedicada a los dioses de Babilonia y después era repartido a todo lo que servían en el palacio, que ellos iban a comer legumbre. Entonces aceptó y eso lo mantuvo a ellos en comunión, comiendo legumbre nada más en medio del palacio del faraón para no contaminarse con la comida dedicada a los ídolos. Cuando ellos escucharon esto, le dijeron que le diera un tiempo, que ellos iban a orar al Dios del cielo para que Dios les revelara eso. Imagínense qué desafío aceptan estos jóvenes. Orar para que Dios le muestre a ellos el sueño que el rey había tenido. Y orar para que Dios les revele a ellos el significado de ese sueño. O sea que estamos hablando de personas que ya tenían una relación con Dios en los misterios del reino, en las cosas ocultas del reino de Dios, en las cosas escondidas del reino de Dios, en las cosas que no estaban reveladas. Cuando yo hablo de esto, ciertamente siento un gran gozo, porque Dios me ha permitido indagar, caminar, entrar en esas cosas profundas de Dios, en esos misterios de Dios.
Y en su misericordia el Señor me ha permitido ver esos misterios y conocer de esos misterios. Misterios que muchos quieren que Dios se los revele, que muchos quieren que Dios los lleve, que muchos quieren que Dios se lo dé, pero Dios no se lo da a todo el mundo. Debe subrayarse esto, Dios no se lo da a todo el mundo, no importa que sea evangélico, no importa que ore, no importa que ayune, no importa el tiempo que se retire, eso no es para que todo el mundo lo reciba. Aunque la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, a la iglesia, el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos, pero esos misterios no todo lo evangélico se les son revelados. Y no estoy hablando nada más de la revelación de la palabra, porque entiendo que nadie puede hablar de la profundidad de la palabra a menos que Dios no se la revele. Usted podrá estudiar en universidades, en seminarios, en institutos la palabra, pero si Dios no se la revela, usted lo que va a desarrollar solamente es el intelecto humano y podrá expresar gramaticalmente cualquier interpretación, geológicamente cualquier interpretación, como usted la puede interpretar según los hombres, el conocimiento de los hombres, el desarrollo literal de su mente, el intelecto de cada quien. Pero el conocimiento de Dios, ese lo revela a quien Él quiere. Por eso es que Pablo dice, siendo un maestro, un doctor en ley, dice, todo lo que yo tengo, todo lo que aprendí lo tengo por pérdida, para conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O sea que lo que más le interesaba a Pablo era conocer el poder de la resurrección. Volviendo a Nabucodonosor, estos jóvenes entonces aceptan el desafío de orar para que Dios les revele. Imagínense, orar para que Dios les revele no es orar saltando, dando saltos, es orar continuamente, buscando una revelación de un misterio. Y aquí tenemos una gran enseñanza de orar para buscar la revelación de los misterios de Dios. Ellos oraban por la revelación de uno de los misterios, el sueño del rey. El sueño del rey. Si nosotros analizamos esta palabra un poquito más profundo, ¿cuánta gente tiene sueños espirituales? Están buscando un sueño espiritual. Yo llegué a escuchar mucha gente de los sueños espirituales, hablar de ellos, de los sueños espirituales. Pero ¿cuántos son los que realmente llegan a conocer la revelación de Dios a través de los sueños? Porque encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios se le reveló a algunos de los siervos de Él a través de sueños y le hablaba. Pero qué triste es que cuando Dios habla a una mente natural, a una mente que no está consciente de lo que son las cosas espirituales, como era la mente de Nabucodonosor, que Dios le muestra ese sueño, pero él no entendió nada. Él lo que hizo fue que se asustó, se preocupó, estaba alarmado, por así decirlo, en cuanto al sueño que tenía, y por eso él quería que le recordaran ese sueño, porque en su mente no cabía una revelación espiritual. Entonces, él necesitaba, para poder interpretar eso, un hombre espiritual. ¿Por qué hablo del hombre espiritual? El hombre espiritual, dice 1 de Corintios, capítulo 2, verso 15, 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. En cambio, el hombre espiritual, ese sí entiende todas las cosas que son del espíritu, porque es un hombre espiritual, el espíritu mora en él. Y es una gran diferencia entre lo que dicen que sienten el espíritu y lo que dicen el espíritu mora en mí. Porque la palabra de Dios es clara y se puede identificar en cuáles personas mora el Espíritu de Dios y cuántas personas solo reciben la visita del Espíritu de Dios. Una cosa es que el Espíritu Santo visite una congregación o una persona, y otra cosa es que el Espíritu Santo permanezca en esa congregación o en esa persona. Entonces, cuando el Espíritu Santo permanece en usted, usted puede entender y juzgar todas las cosas espiritualmente. De aquí un problema que yo veo en muchos cristianos. Lo voy a dejar ahí atrás, cristianos. Yo sé que los que me van a escuchar me van a entender, cristiano, de que no entienden las cosas de Dios. Y Dios le muestra las cosas en sueños, en revelación, y ellos no lo entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está morando en ellos.
Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, en sueño usted canta, usted se despierta cantando, alabando a Dios. Usted pasa el día en victoria, usted pasa el día en gozo. Las cosas le ocurren, las cosas le suceden y usted la puede entender espiritualmente. Eso va a pasar porque yo sé por qué viene eso. Gloria sea al Señor. Entonces, imagínese usted de la cantidad de personas que nos llaman a nosotros para que le ayude a interpretar algo que se soñaron, porque no lo entienden. Entonces se hacen una idea, más o menos yo pienso que esto es así, que esto es así. No lo entienden. Y el problema está en que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacen estos jóvenes? Ir a buscar quien revela los secretos de Dios. Que es el que tenemos que buscar nosotros, el que revela los secretos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Espíritu que mora en el Padre conoce los secretos del Padre. Entonces, si el Espíritu mora en el Padre, conoce los secretos del Padre, revela los secretos del Padre a quien Él quiere revelárselo. No a quien quiere que se lo revele, sino a quien Él quiere revelarse. Porque muchas personas a veces no saben valorar la revelación del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios nos revela la cosa. Eso pasa muchas veces desapercibido por la mente de muchos cristianos, que el Espíritu Santo le ministra, le habla, y ellos no oyen al Espíritu Santo. No, eso es un pensamiento que yo tuve. Porque el Espíritu Santo tiene muchas formas de hablar y de manifestarse. No habla en la mente, no habla en sueños, no habla a través de la palabra, no habla a través de otra persona. Y entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe cuando el Espíritu Santo le está hablando a usted. Usted entiende que el Espíritu Santo, eso no es que venga alguien a profetizarle, dice el Señor esto, es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu eso. Entonces, estos jóvenes emprenden una tarea, buscar el que revela los misterios de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, mucha gente quiere conocer los misterios de Dios, pero no buscan el que revela los misterios. Yo he escuchado personas, no hay que pedirle al Espíritu Santo, no hay que orarle al Espíritu Santo. Bueno, esas son sus opiniones. Pero yo en mi relación con Dios oro al Espíritu Santo, porque Cristo dijo, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo que estará con vosotros. Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿cómo nos va a guiar el Espíritu Santo si nosotros no le presentamos al Espíritu lo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer? Espíritu Santo, yo necesito que tú me guíes. Entonces, usted va a tener que orar necesariamente al Espíritu de Dios. Usted va a tener que orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe, para que el Espíritu Santo le revele, para que el Espíritu Santo le muestre, para que el Espíritu Santo les enseñe. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Cristo dijo que no nos iba a dejar solo. Entonces, si esa es la tarea del Espíritu Santo, ¿por qué no le estamos dando participación al Espíritu Santo? Ahora, cuando yo oro, Cristo dijo, y todo lo que ustedes pidan al Padre, lo pidan en mi nombre. Yo oro, Padre, permite que tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, me guíe. Cuando yo vengo a predicar a la congregación, yo oro al Espíritu Santo, necesito que tú vayas conmigo. Moisés le dijo a Dios, al Padre, cuando Cristo todavía no había sido revelado, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Yo no voy. Entonces, ¿cuál es la presencia de Dios? Es a través del Espíritu Santo que viene la presencia de Dios. Es a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando usted le da participación, se manifiesta en usted para revelarle. Mire, yo he recibido revelación en sueño, caminando. Cuando voy al baño, recibo revelaciones del Espíritu Santo, viene. Cuando estoy orando, cuando alabo a Dios, vienen las revelaciones de la palabra. Mi esposa es testigo, que es la que está más cerca de mí, que a veces me encuentra de madrugada, despierto, con el celular. Mi amor, ¿qué tú haces? Recibí una revelación de la palabra y tengo que escribirla para que no se me olvide, porque si yo lo dejo se me olvida. Entonces, tengo que yo apreciar lo que el Espíritu Santo me está revelando en la palabra. Yo tengo aquí una gran cantidad de cosas que me ha revelado el Espíritu Santo, de palabras que yo he leído, pero que no he entendido en el momento que la leo.
Pero como tengo el Espíritu Santo en mi vida, entonces Él me revela, habla de esto. Por eso ustedes habrán notado en la iglesia que yo leo un mismo pasaje, de un mismo pasaje, predico una cantidad de cosas, porque el Espíritu Santo me dice, me lleva al pasaje y me dice, te faltó esto, vuelve y habla de esto. Entonces, tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo, que fue lo que hicieron estos jóvenes. Dice, Daniel respondió delante del rey, cuando fue llevado Daniel delante del rey. Daniel fue llevado delante del rey. Dice, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivino, lo pueden revelar al rey. Pero, dice el verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días del mundo. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Imagínense la oportunidad que tiene este joven hebreo que estaba en cautiverio, estaba cautivo en Babilonia. La historia del pueblo de Israel nos enseña a nosotros de hombres que estuvieron cautivos físicamente, pero espiritualmente no. O sea, que hay personas que están cautivas física y espiritualmente. Física y espiritualmente. Pero cuando usted puede estar en cualquier cautividad, en una situación angustiosa, en una situación preocupante, pero si usted no permite que su espíritu sea cautivo de la situación, usted es libre. Pablo decía, prisionero soy de Cristo, yo estoy detrás de una cárcel como hombre, pero es de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo, no de los hombres. La palabra de Dios no está presa. El gozo no está preso. La bendición no está presa. El poder de Dios no está preso. La adoración de Dios no está encarcelada. Entonces usted no puede dejar que una situación lo encarcele completamente, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, notemos el testimonio de estos jóvenes. Después que ellos oran, pidiéndole a Dios que les revele el misterio que el rey estaba demandando, entonces llega el momento de, antes de declarar ese misterio, darle la gloria a Dios. Miren cómo ellos le dan la gloria. Dice, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar, porque eso viene de Dios. Y lo que viene de Dios, los brujos, los hechiceros, los entendidos en las ciencias ocultas, no lo pueden revelar. Entonces, la sabiduría de Dios está más alta que la de los hombres. Dice Isaías capítulo 55, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Entonces, nosotros los hombres tenemos limitaciones, los humanos tenemos limitaciones en todo el sentido de la palabra, pero Dios no tiene límite. O sea, Dios es el Dios de todo conocimiento y de toda la sabiduría. Ahora, como le fue revelado el sueño y las visiones y la interpretación de los sueños, del sueño y de las revelaciones a estos jóvenes, ellos ahora delante del rey, cojan la palabra, delante del rey, tenían que reconocer el poder que estaba sobre ellos, el poder que estaba en ellos, el poder que se le había entregado, la palabra que se le había entregado. O sea, nosotros tenemos una palabra revelada que trae el conocimiento de los misterios de Dios. La palabra revelada saca a la luz los misterios de Dios. Porque recuerden que la palabra tiene que ser revelada para que los misterios, lo que está oculto, aparezca. Es interesante mirar, gloria sea el nombre del Señor, que los misterios son preocupantes. Porque hay cosas que ocurren que la gente no entiende. Ustedes tienen poco tiempo sirviéndole al Señor, pero hay cosas que muchas veces los que servimos a Dios, los que buscamos a Dios, nos ocurren, nos acontecen, nos pasan,
que el mundo no entiende. Por ejemplo, para el mundo es una locura que nosotros estemos pasando una prueba, una dificultad y que no gocemos. No dicen masoquista, no dicen de todo. ¿Y cómo es que esta gente con problemas, con lo que está pasando en el mundo, no se preocupan? Pero es que yo tengo quien se preocupe por mí. La Biblia dice que para los que se pierden el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de este mundo, ni dependemos de las cosas de este mundo, nosotros dependemos de Dios. Entonces, por eso es que buscamos la revelación de los misterios de Dios. El mundo no entiende los misterios de Dios, pero nosotros sí. Gloria sea el nombre del Señor. Hay algo aquí que quiero compartir sobre los misterios, y es el hecho de proponerse a buscar los misterios de Dios. Proponernos a buscar los misterios de Dios. Cuando usted se propone a buscar los misterios de Dios, usted va a mirar cosas que a veces le parecen imposibles, pero hay que seguir. Porque hay que insistir, en el Señor hay que insistir. No es que ya lloré y yo voy a esperar, no, hay que insistir. Tocando, yo quiero, yo necesito. Yo quiero ver, yo quiero conocer, yo quiero recibir, yo quiero entender los misterios de Dios. Fíjense, ocurre algo que le voy a comentar antes de darle la cita bíblica. Según muchos comentaristas de el libro del Éxodo, dicen que el monte Sinaí era un misterio. El monte Sinaí en sí era un misterio. ¿Por qué el monte Sinaí era un misterio? Porque ocurrían cosas extrañas, cosas raras. Hablaban de que ocurrían muchas cosas, que los naturales, el hombre natural que iba, los pastores naturales que iban con sus ovejas cerca de ese monte no entendía. Ellos veían relámpagos, veían luces, escuchaban truenos sobre ese monte, veían nubes que bajaban sobre ese monte. O sea, un sinnúmero de cosas que pasaban, y ellos mismos le comenzaron a llamar a ese monte el monte de Dios, al monte Sinaí, que es el monte Oré o monte de Dios, el mismo monte. Entonces, ya eso corría entre los pastores, ese comentario. Moisés, que era el pastor de la oveja de su suegro, Jetro, que era sacerdote de Madián, un sacerdote pagano, madianita. Moisés era el pastor de esas ovejas, y como se codeaba con los otros pastores, parece que escuchó hablar de esas cosas misteriosas que estaban ocurriendo en ese monte, que no entendían. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, si nos vamos a la iglesia del Señor, a la iglesia espiritual de Cristo, porque no todas las iglesias son espirituales, tengo que aclararle eso, no todas las iglesias son espirituales. Hay iglesias que son históricas, iglesias que parecen sepulcros blanqueados, iglesias que todavía no han entrado al conocimiento pleno de Dios. Entonces, esa gente no conocen los misterios de Dios, porque no les son revelados.